me imagino que estáis aquí, ya sabéis un poquito de fintech o al menos sabéis un poquito de blockchain o sabéis de las dos cosas. Si sabéis de las dos cosas, será genial. Lo que voy a intentar hacer es hacer un mini resumen de 5 minutos del fintech y del estado del fintech. Intentar con 2 slides explicar un poquito qué es el blockchain. Es muy difícil, normalmente se tardan varias horas en ello. Y vamos a ir al tema principal de la presentación, que al final son las finanzas descentralizadas, que es lo que se espera que sustituya, a lo mejor queda unos cuantos años aún, pero que sustituya a lo que son las aplicaciones de fintech, ¿sí? Vale. Entonces, sin más preámbulo, si alguno sigue teniendo algún problema, que lo diga y entonces el servicio técnico os va a hablar por privado, probablemente, ¿vale? Vemos que aunque Francisco, por ejemplo, no se oye, Pamela ni me ve ni me escucha. Servicio técnico, ayudadme, ¿sí? Nosotros vamos empezando. Esta parte primera, como se va a estar grabado, la podéis volver a ver. Y nada más. Repito, si durante la presentación tenéis preguntas, la vais escribiendo en el chat y al final de la sesión yo iré revisando más o menos las preguntas. Si queréis, podéis apuntarlas en un papel y al final me lo escribís. Así será mucho más fácil, no tendré que ir buscando por todo el chat. Así que comenzamos, ¿vale? Como podéis estar viendo en pantalla, yo soy David García. Llevo en el mundo del blockchain, tokenomics, fintechs, unos 3 años, contando que blockchain, el famoso Bitcoin, empezó hace 11 años, pues, bueno, no está nada mal. Hay mucha gente que está empezando ahora, así que lo que no os voy a decir nunca es que soy un experto, porque si un experto de 3 años ya, si una persona de 3 años ya se considera experto, no os fiéis mucho, ¿sí? Entonces, trabajo como Product Manager en un pequeño proyecto de blockchain, en el cual se podría decir que tiene influencia de estas finanzas descentralizadas. Después, a lo mejor, si me da tiempo, os explico un poco más. Pero, principalmente, lo que me dedico es a hacer consultoría para las empresas que quieren incorporar blockchain en su cadena de valor, vamos a decirlo así, o en su plataforma. Sobre todo en empresas de supply chain, que es muy, muy interesante, las propiedades que tiene blockchain para las empresas de supply chain, y en fintech, ya que es la parte más desarrollada que tiene el blockchain hoy en día, ¿sí? Como ahora veremos. Pero para empezar, tengo una pequeña pregunta para vosotros. Me imagino que todos vosotros conocéis qué es Amazon Prime o Netflix, o incluso, y espero que N26, ¿no? Una de las fintechs. ¿Qué tienen en común estas 3 empresas? Es que normalmente se pagan a suscripción para ello, ¿sí? Pues si me he explicado bien y se entiende bien estos 45 minutos de charla, vais a poder pagar automáticamente estas suscripciones directamente desde vuestra cuenta. Más o menos, ¿sí? Lo que quiero explicar es que este tipo de empresas que tienen suscripciones, su modelo de negocio algún día cambiará, en el cual podríamos decir que no nos van a costar nada. Y espero que al final de la presentación tenga sentido, ¿sí? Empezamos. Si empezamos por el mundo fintech, podemos decir que el principal objetivo que tiene las fintechs hoy en día, y bueno, lo podéis haber escuchado varias veces, es el típico banking de unbanked, ¿no? En el mundo somos 7.000 millones de personas, en el cual más o menos unos 2.000 millones de personas no tienen acceso a finanzas o no tienen acceso a una cuenta bancaria. También podríamos decir esto de sistemas de salud o otro tipo de sectores. Esta frase es la que el mundo fintech se ha centrado en cubrir, ¿no? El banco tradicional, al final, lo que necesita son oficinas y las fintech lo que necesitas es un teléfono móvil, ¿sí? Entonces, las fintech, por mucho que sí que es verdad que el dinero de momento y de donde están creciendo son vamos a decir, en Occidente, ¿no? En países más desarrollados,
Su objetivo final es llegar lo más fácil posible a aquellos países donde hay gente que solo con acceso a su teléfono móvil puedan tener una cuenta bancaria y, por lo tanto, también sus sistemas financieros. Dentro del mundo del fintech, como muchos de vosotros sabréis ya, se clasifican más o menos en este tipo de categorías, ¿no? Están los neobancos, que son lo que se está, vamos a decir, en la parte directamente B2C, ¿no? A los usuarios finales. Los neobancos son los que están creciendo mucho, ¿no? Como hemos dicho, N26 o Revolut o Monzo. O, bueno, en Latinoamérica también hay muchísimos bancos que están creciendo ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo, Nubank en Brasil. Otras categorías, y vamos a ver una por una algunos ejemplos, como sería pagos, o el crowdfunding, el crowd equity. Todo esto es lo que se llaman los verticales, ¿no? Dentro del fintech. Por ejemplo, si vemos aquí en esta imagen, vemos que de las 100 fintechs con más recorrido que se están analizando, 34 de ellas, por ejemplo, están en el mundo o el vertical de pagos. Y vamos viendo cómo está creciendo mucho el lending, con 21, casi acercándose al de pagos. El de neobancos, al final, cada país normalmente tiene 1 o 2, ¿sí? Entonces, más o menos, las 100 mejores empresas fintechs se repartirían en estos verticales. Por ejemplo, tenemos el famoso crowdfunding, ¿no? Muy, muy famoso. El crowdfunding de recompensa como Kickstarter o Indiegogo serían los más famosos. O también tenemos el crowdfunding de inversión, ¿no? Para invertir en empresas o para ayudar a startups a crecer. Normalmente para startups en fase seed, ¿no? Cuando están justo creciendo. También tenemos crowdfunding de donación. Sobre todo es un poquito la evolución de las ONGs o para causas sin ánimo de lucro. Y también tenemos, por ejemplo, el crowdfunding de préstamo, ¿sí? En el cual ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en China. Es brutal la cantidad de plataformas de crowdlending que ha crecido, pero diríamos que se centra en Estados Unidos y en China y un poquito más en Europa y creciendo, por supuesto, en el resto del mundo. El crowdlending lo que significa es el préstamo de personas individuales directamente a empresas. Y más o menos te aseguran un interés, ¿no? Lógicamente todo tiene su peligro, pero te aseguran más o menos entre un 8, 9, 10% anual, ¿sí? Lo que sería el crowdfunding no peer-to-peer, no entre personas, sino personas a empresas. Otro vertical, en el cual cuando hablamos de fintech, podemos hablar de vertical de pagos. Este es de lo más famoso porque al final es lo que utilizamos en el día a día los usuarios, el cual ha ido evolucionando, como podéis ver en esta gráfica, y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, si vemos la última columna, donde podemos incorporar incluso Facebook cuando entre en el vertical de pagos, que ya lo está haciendo, o Amazon, que ya empezó hace un tiempo, o cuando empecemos a pagar automáticamente con el móvil, que ya lo hemos hecho, pero bueno, un poquito más fácil. Uno de los ejemplos más habituales de pagos sería, por ejemplo, Apple Pay, el cual todo el mundo podemos tenerlo en nuestro teléfono. Ya no hace falta una tarjeta de crédito, podemos pagar desde el teléfono móvil y eso ya es una disrupción. Parece que sea algo fácil, pero es una disrupción dentro del sistema de pagos. Otra disrupción sería Stripe, que no sé si muchos de vosotros lo conocéis, pero diríamos que con PayPal es el que abarca la mayor porcentaje de pasarelas de pago de e-commerce. Después de PayPal, la más grande que hay. Y la última, que aunque no lo parezca, también es una disrupción, el pago con códigos QR, en este caso, como utiliza Alipay o WeChat. ¿Sí? Seguimos. Otro vertical, remesas y transferencias. Esto podría ir relacionado mucho con pagos, pero, lógicamente, el destino es diferente, ¿no? No sería de usuario hacia una empresa, sino que serían entre usuarios, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ver la problemática, el coste que puede tener estas transferencias internacionales entre familiares o entre conocidos y algunas de las empresas más conocidas. Para ello, tenemos los de toda la vida, que se llaman, ¿no? El MoneyGram o Western Union, en el cual diríamos que son los incumbentes, ¿no? Los más tradicionales, y los otros 4 que serían más las fintech, aquellas que
acaban de salir ahora, que están utilizando tecnología para mejorar esas finanzas, de las cuales podríamos destacar TransferWise o Asimo, que son inglesas, o, por ejemplo, Times of Money o SimbaPay, que se centran más en mercados como la India, como África. Cada uno tiene su mercado, ¿sí? Ahora, muy importante, ¿a quién le debemos? ¿A quién le tenemos que dar las gracias por todas estas fintechs, ¿no? Estamos hablando de la banca tradicional, en el cual necesita oficinas y grandes empresas y grandes oficinas, y de repente, desde hace unos 10 años, tenemos que las fintechs, estas empresas tecnológicas que utilizan tecnología más avanzada y que disrupten en el mercado de finanzas, ¿a quién le podemos dar las gracias? Pues esto no es muy común, pero las gracias las deberíamos dar a la banca y a la regulación, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque al final fueron primero en Inglaterra con el Open Banking o en Europa con la regulación del PSD2, en el cual obligaba a los bancos, o sea, gobiernos obligando a bancos a abrir su información, abrir la información de los usuarios. ¿Qué quería decir esto? Que de verdad la información que tenían los bancos ya no era propiedad de los bancos, sino que era propiedad del propietario de esa cuenta. Por lo tanto, y es bastante curioso, los gobiernos nos daban a nosotros la propiedad de esa información que cada banco tenía. Por ello, y aquí tenéis una pequeña explicación, ¿no? A través de APIs, ¿no? Que serían intercambio de información entre plataformas, nosotros podemos dar nuestra información a cualquier otra plataforma si nosotros queremos. Hay aplicaciones, por ejemplo, como FinTonic o aplicaciones que te ayudan a ahorrar, en el cual tú puedes conectar tu cuenta corriente y eso no quiere decir que están accediendo a la cuenta, sino que solo están accediendo a esta información. Esto lo hacen a través de APIs y lo más importante de todo, una vez que se aprobó esta legislación en Europa, en Reino Unido y como podéis ver aquí en el mapa, en varios sitios del mundo, lo que dio a pie fue a nueva creación de negocios, como son estas fintechs. Ahora, vosotros estáis pensando, hay una nueva regulación, ¿qué tipo de fintech vamos a crear? Pues algo que me imagino, el primero que se dio cuenta pudo triunfar bastante. La cuestión es que todos tuvieron la misma idea y era, vamos a mirar qué ofrece un banco y vamos a desagregar exactamente cada una de las partes que te ofrece el banco. El banco de verdad te ofrece una cuenta bancaria, te ofrece una tarjeta, te ofrece préstamos, te ofrece seguros. Las fintechs fueron a decir, oye, ¿y si nos centramos solo en una de estas cosas? Podemos utilizar tecnología más avanzada, podemos disruptir dentro de esa vertical y con ello podemos hacerlo mejor que el banco. Resultado, como podéis ver aquí en la imagen, en cada uno de los servicios que te ofrece un banco, ahora tenemos cientos de empresas que te ofrecen lo mismo, probablemente mejor, más rápido y más barato. ¿Y cuál ha sido el resultado de todas estas fintechs de estos últimos años? Pues primero los bancos asustándose. La segunda es que los bancos, en lugar de asustarse, lo que hicieron es comprarles. No todos ellos aún, pero ya están empezando. Hay muchos bancos que están empezando a comprar estas fintech porque saben que han mejorado su sistema y lo único que han hecho es comprar una empresa afuera e incorporarla dentro. Pero ¿cuál es el siguiente paso de la desagregación? Pues agregar. Y esto es lo que pasa cuando te descargas un neobanco, como hemos dicho antes, un Revolut, un N26 o un Nubank. Seguramente en vuestro país tengáis uno o dos neobancos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues no hacen nada más que agregar y convertirse en los nuevos bancos, en el cual pues tenéis que en N26, por ejemplo, para hacer pagos o para hacer transferencias se utiliza TransferWise, otra fintech. ¿Qué quiere decir esto? Pues he creado aquí con el Paint, he creado un mapa en el cual se podría ver
la interrelación que existe entre las fintechs. Porque si decimos que las fintechs han desagregado, para ofrecerte un producto completo, se tienen que agrupar. No está mal, ¿no? Vemos que las fintech lo están haciendo bastante bien, los bancos, algunos de ellos han comprado alguna fintech, otras están intentando luchar contra los bancos para conseguir su objetivo final, que es llegar a los 2.000 millones de personas que no tienen cuenta bancaria. Ahora, hasta aquí era el resumen de las fintech. Si ya sabíais esto o si no lo sabíais, espero que os haya ayudado, porque lo que os quiero enseñar ahora mismo es lo que va siguiente, lo que va después de las fintech. Si alguno de vosotros para esto era nuevo, lo que vamos a enseñar a partir de ahora es aún mucho más allá, en el cual aún nos quedan probablemente 3, 4, 5 años para empezar a verlo en los llamados early adopters, ¿no? Los primeros que adoptan una tecnología, probablemente tardemos 3, 4, 5 años. Si hemos visto que las fintech, su objetivo es bancarizar a aquellas personas que no tienen cuenta bancaria, justamente las finanzas descentralizadas, que es lo que vamos a hablar ahora, es justamente lo contrario. A lo mejor cuesta un poco entender, pero el objetivo es que aquellas personas que ya tienen cuenta bancaria puedan desbancarizarse. No quiero sonar muy anarquista, pero al final, cuando leéis un poquito de blockchain, cuando hablamos de temas financieros sí que parece un poquito anarquista, pero lo único que están haciendo, lo único que te aporta blockchain en esto, es que te da a ti el control total de la información. Hemos visto que las fintechs se creaban gracias a que los gobiernos obligaban a los bancos a abrir su información, ¿no? A dar la información de los clientes a cualquiera. En este caso, la información sería directamente de la persona, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que estas finanzas descentralizadas, o también podríamos llamarle Open Finance, ¿no? Finanzas abiertas, sería una mezcla entre las fintech que acabamos de ver usando blockchain por detrás, ¿sí? Para aquellos que no sabemos mucho qué es blockchain, lógicamente no os voy a explicar nada técnico, no os asustéis. Blockchain es un poco una evolución social, por una parte, en el cual vemos que aquí podríamos hablar un poquito de parte sociológica y filosófica, pero la evolución social, en este caso, me refiero al intercambio, ¿sí? El intercambio de bienes, de servicios, en el cual, en la época medieval, pues se hacía siempre con la persona que tenía más cerca. Cuando llegó la globalización, al final sí que podíamos comerciar con cualquier persona del mundo, pero teníamos que hacerlo siempre a través de un intermediario, porque lógicamente entre esas personas no nos conocíamos. También podemos añadir una evolución tecnológica, y esto es claro, esto no hace falta ni que lo explique. Y sí que tenemos una evolución económica en el cual, cuando en la época medieval se intercambiaba, se pagaba con sal o se pagaban con piedras o con oro, la evolución a pagar con monedas, con billetes, y hoy en día a pagar electrónicamente con dinero que de verdad no existe, es una evolución clara económica, ¿sí? Si juntamos estas tres evoluciones, social, tecnológica y económica, podríamos decir que la social, estaba hablando de trade, ¿no? Del comercio. De tecnológica podemos hablar, lógicamente, que es en significado digital, y económica podríamos hablar de un intercambio de valor. Por lo tanto, para mí, la definición clásica que tenemos que utilizar para blockchain es un intercambio, un comercio digital del valor. Cosa que, si lo comparamos con Internet, podríamos decir que Internet es la comunicación. En cambio, el blockchain es el intercambio. Es el intercambio del valor. Por ejemplo, cuando Internet salió, primero, lógicamente, fue creado para la Armada, se crearon websites, se inventó Google, las social networks, juegos. En cambio, blockchain, entendido como el intercambio de valor digital, aquí podemos hacer intercambios de pagos, podemos hacer finanzas, podemos hacer un cambio
de instituciones, de democracia, de sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo muy rápido. Si yo tengo un ticket para ir a ver el fútbol, yo, si te lo envío por mail, yo te estoy enviando una copia. En cambio, si te lo envío a través de blockchain, yo te estaré enviando el ticket de verdad. Yo ya no tendré ningún ticket. Si te envío un mail, yo tengo aún el ticket y tú tienes otro ticket. Tenemos dos. Se ha copiado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese bien digital no tiene valor, porque se puede copiar tantas veces como quieras. Dentro de blockchain no se puede copiar, sino que se transfiere ese valor. Espero que con esta descripción de blockchain os interese un poquito más y podéis buscar un poquito más a fondo cuál es el significado de blockchain, cómo funciona y cómo podrá utilizarlo para el futuro. Pero hoy vamos a centrarnos en las finanzas, ¿correcto? ¿No? Entonces, hemos dicho que el Open Finance o las finanzas descentralizadas son las fintech utilizando blockchain. Por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar son los problemas que tienen las finanzas hoy en día y qué es lo que hay que mejorar. El primer punto, en el cual digo que es inaccesible para la mayoría, creo que las fintech podrían solucionarlo perfectamente, ¿no? Para eso quieren bancarizar a todos aquellos que no tienen cuentas bancarias. ¿Cuál es el problema? Los otros dos puntos. Una es la ineficiencia, que es verdad que las fintech lo están mejorando un poco más, pero podría ser mucho más eficiente. Y el último punto, que es la opacidad, en el cual blockchain, como algunos de vosotros sabréis, aporta un nivel de transparencia y seguridad que hoy en día ni la banca tradicional ni las fintech te pueden aportar. ¿Qué pretende el Open Finance o las finanzas descentralizadas en este juego? Pues dar mucha más accesibilidad a cualquiera, y esto nos tenemos que transmitir al intercambio de valor, no al intercambio de información, en el cual podemos hacer intercambio de dinero sin necesidad de ningún intermediario. Incluso con las fintech necesitamos un intermediario, ya sea un neobanco o ya sea una fintech de pagos, pero necesitamos un intermediario. Mucho más eficiente, por lo tanto, si no tenemos intermediario, lo hacemos mucho más eficiente y mucho más barato. Y transparente. En este caso, he puesto una pequeña imagen. Este chico, ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si lo tengo apuntado por aquí, no tengo el nombre, es justamente la persona que descubrió en 2008 la crisis financiera. Es el chico que trabajaba dentro de Lehman Brothers y se dio cuenta, mirando todas las cuentas, de que algo no funcionaba. Esa es la opacidad que me refería yo. Y con blockchain, cualquier persona, gracias a la transparencia innata que tiene blockchain, gracias a la transparencia, cualquier persona desde su casa podría convertirse en aquella persona que descubra que el sistema no funciona. Imaginaos lo que se podría hacer si cambiamos hacia un mundo con el que funcione con blockchain por detrás. ¿Cómo sería si ya vamos un poquito más en detalle? ¿Sí? Vemos cuál ha sido el roadmap, como se llama, ¿no? El historial de esas finanzas descentralizadas. Lógicamente está ligado con blockchain. Con blockchain y, por supuesto, con Bitcoin, el famoso Bitcoin. En 2009, cuando empieza a funcionar Bitcoin, por lo tanto, empieza a funcionar la primera blockchain, diríamos que las primeras finanzas descentralizadas serían los pagos y las cuentas, ¿sí? Después, también vendrían los intercambios, ya que hay pagos y hay cuentas, lógicamente hay intercambios, e incluso el crowdfunding y el crowdlending. Vamos a ver un poquito más en detalle. La primera generación de Open Finance, lo que teníamos era principalmente este tipo de empresa en el cual funcionaban sobre todo pagos, o sea, el vertical de pagos de fintech, lo podríamos decir que aquí es la primera generación de finanza descentralizada y sobre todo las cuentas, el tener un wallet que se llama dentro de blockchain, pero no deja de ser más que una cuenta. Empresas que empezaron a utilizar pagos en blockchain, ninguna, porque blockchain no necesitas intermediarios, no necesitas empresas para hacer pagos. Y esta es la primera disrupción
que se crea con Bitcoin y con blockchain. No necesitamos Mastercard o no necesitamos Visa o no necesitamos cualquier otra empresa de pagos para poder hacer pagos. Porque la blockchain en sí es este ledger, este libro mayor en el cual registra todas las transacciones. Si tenemos que decir en un mundo más empresarial, sí que es verdad que hay otra moneda, que no es Bitcoin, sino que es Ripple, en el cual hace esto, pero en el mundo B2B. Si queréis un poquito más de información, Ripple sería lo que hoy en día se llama el SWIFT, ¿no? Cuando hacéis transferencias bancarias internacionales, Ripple diríamos que es exactamente lo mismo, pero que utiliza blockchain y por lo tanto más eficiente, más transparente y todas las propiedades que tiene blockchain. ¿Sí? La segunda parte de esta primera generación serían el crowdfunding. Hemos hablado del crowdfunding antes, ¿no? Crowdfunding de donación, crowdfunding de empresa. Eso ya pasó en la primera generación de finanzas descentralizadas con los famosos ICOs, ¿no? Las ICOs, en el cual muchas empresas o muchos proyectos quisieron recaudar dinero para poder crear sus proyectos o para hacerse más grandes. ¿Sí? Diríamos que este crowdfunding se podría asimilar un poquito al salir a bolsa dentro del mundo de las finanzas descentralizadas. ¿Sí? ¿Qué aporta? Y esto es bastante interesante. ¿Qué aporta este crowdfunding de cualquier tipo? ¿Qué aporta utilizarlo a través de finanzas descentralizadas o utilizarlo de la manera tradicional? Y es sobre todo el que es más accesible para cualquiera. Por lo tanto, diríamos que mucha más gente, aportando menos, puede aportar mucho más que unos cuantos inversores profesionales a un proyecto. ¿Sí? Aquí donde pone que una comunidad puede aportar mucho más valor que no solo unos venture capital que inviertan en empresas. Lógicamente, lo que acabo de decir, si no tenemos intermediarios, el proyecto puede recaudar aún más porque no habrá comisiones. ¿Sí? Y a lo mejor esto es lo más interesante, esa liquidez que aporta el blockchain detrás en estas finanzas descentralizadas puede hacer que desde el primer momento alguien que ha invertido puede desinvertir. Cosa que en el mundo fintech o el mundo tradicional es mucho más difícil una vez que has invertido en una empresa que aún no tiene mucha liquidez, que no ha salido a bolsa, es uno de los grandes problemas que hay dentro del mundo de la inversión. ¿Sí? Pero vamos a la parte más interesante y es la parte de la segunda generación. ¿Sí? A partir del 2016, 2017 ya empieza a generarse unos proyectos pensando en finanzas descentralizadas que directamente van a aportar valor a cualquier usuario. A aquellos proyectos que probablemente en algunos años vayan a sustituir a las fintech y a los bancos tradicionales. Y ellos van a hacer cualquiera de los servicios que hemos hablado antes de desagregar dentro de los bancos, es lo que está ocurriendo hoy en día. Por lo tanto, no solo sistema de pagos, no solo sistema de cuentas, sino que un sistema de crédito, de préstamos, de seguros, todo esto es lo que se está creando hoy en día. Es verdad que empezó más o menos en 2018, pero hoy es cuando más valor se está aportando dentro de estas finanzas descentralizadas. Y para ello, para enseñaros cuáles son los actores que están saliendo hoy en día, que después buscaréis por vuestra cuenta exactamente qué es lo que hacen, o si queréis utilizarlo, tenemos que basarnos en unos principios fundamentales. Y esto es, las finanzas descentralizadas siempre lo que van a hacer es que la persona, el usuario, es el que va a custodiar, es el que tiene toda la información y aún más, tiene todo el valor, tiene todo, vamos a decir, el dinero en su poder. No hay ningún intermediario, no hay ningún banco, no hay ninguna fintech. Todo lo que tú muevas dentro de esta Open Finance es porque tú has querido y para lo bueno, para lo malo. ¿Sí? Porque si tú eres tu propio custodio, si tú eres el que tienes
el poder de hacer todo esto, también tienes el poder de, por ejemplo, perder tu nombre y contraseña y perderlo todo. Y este es uno de los problemas que también podríamos hablar de ello. Un segundo punto es que la mayoría, hay algunos que no, pero la mayoría de estos proyectos de Open Finance son open source. ¿Qué quiere decir esto? Que son de código abierto. Tú puedes ir a su página web y te dirán exactamente cómo han hecho la página y cómo es el código, ¿no? El código de atrás de esa propia aplicación, cómo funciona por detrás. ¿Por qué? Para ver que no te van a engañar. Cosa que hoy en día tú no puedes ver exactamente las cuentas del banco, no puedes ver cómo funciona la aplicación del banco, no puedes ver nada. Tienes que fiarte de que lo que están haciendo está bien. En cambio, aquí te enseñan exactamente cómo funciona, vamos a decir, ¿no? Por dentro, el mecanismo de esa aplicación para que veas que no hay ningún error o que nadie puede entrar y robarte tu información o tu dinero. ¿Sí? Tercer punto, la tokenización de activos. Esto es muy importante porque vamos a hablar de tokenización de activos, que puede ser dinero o no, porque también podría ser que tokenicemos la vivienda, o tokenicemos la deuda, o tokenicemos cualquier activo que tenga valor. Antes he comentado los tickets para ir a ver un partido de fútbol. Esto se puede tokenizar. Para aquellos que no sepan qué es la tokenización, aunque sí que nos puede sonar, pero no sabéis claro, es la digitalización de activos, pero dentro de la blockchain, dentro de asientos contables, dentro de este ledger, que es la blockchain. Cuando pasamos de un activo real a digital, el digital solo está en Internet. Cuando lo metemos dentro de la blockchain es cuando lo llamamos tokenización. ¿Sí? Y por lo tanto, el último punto, transparencia. ¿Sí? Lo que acabo de decir. Como podemos ver también cómo está hecha esa aplicación, qué contratos hay por detrás, cómo funciona, también podemos ver exactamente todo lo que está ocurriendo, por supuesto, de forma anónima, quién está creando préstamos, quién está pagando, quién no está pagando, cuánto colateral, que ahora hablaremos de ello, se está utilizando para crear ese préstamo, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo vamos a crear una economía en el cual cumpla estos 4 puntos sin un banco central? Porque al final los bancos centrales son la base de la economía hoy en día, ¿no? Por lo tanto, donde vamos a empezar va a ser creando un banco central, en el cual va a haber un único objetivo, que es el objetivo que hay hoy en día en cualquier banco central, ya sea la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o cualquier banco central, que es la estabilidad y precios. Y ellos lo van a controlar a través de mecanismos, que es el interés y la, vamos a llamarle, impresión o creación de dinero. Esto es cómo funciona un banco central hoy en día. Y para poder crear unas finanzas descentralizadas, un mundo descentralizado en el cual cualquiera puede utilizar la blockchain para manejar sus finanzas personales, lo primero que se hizo, y es lo primero que se creó en 2017, fue el famoso, y esto espero que a partir de esta presentación os interese aún más, el famoso MakerDAO. MakerDAO es lo que llamamos dentro de los que estamos dentro de blockchain, el banco central. Este banco central tiene 3 propósitos. El primero, crear una moneda estable. Como todos sabéis, las monedas que utilizan blockchain, por ejemplo, el Bitcoin o el Ether o Ripple o otras monedas, estas monedas son volátiles. Por ejemplo, Bitcoin hoy está a más de $10.000, pero hace unos meses estaba a 3.000, pero hace 2 años estaba a 20.000. Por lo tanto, es muy volátil. Y por lo tanto, no se puede crear una economía en el cual una moneda o un valor de intercambio sea tan volátil. Por lo tanto, lo que crea este Banco Central es una moneda que vale exactamente lo mismo que un dólar, lo que llamamos una moneda estable. Esto ya nos da mucho valor. ¿Por qué? Porque esta moneda estable, que vale igual que un dólar, la podemos utilizar, como hemos dicho antes, como si fuera un Bitcoin, pero siempre valiendo lo mismo. Por lo tanto, no hay fronteras, podemos programar este dinero, ¿no? Porque al final todo es digital, es muy fácil transferir, es transparente, pero hay algo que lo lleva un paso más allí, ¿no? Lo que vemos,
no solo es un medio de intercambio, ¿sí? No solo hay transferencias eficientes globales, sino que para algunos países, hoy en día, como podríamos ser países que tienen una alta inflación, tipo Argentina o Venezuela, mucha gente lo considera mejor que el cash, porque se convierte en una reserva de valor sin tener que ir a un banco y tener que comprar dólares, sino que directamente lo que haces es entrar dentro de la blockchain, crearte una cuenta y cambiar tus dólares por dólares digitales, vamos a llamarles así, que es lo que llamamos el dólar vuelvo atrás, llamamos un DAI, ¿sí? Se llama un DAI, un US dólar, ¿vale? Pues este DAI lo que hace es convertirse en una reserva de valor para muchos países hoy en día ya, ¿sí? Hay muchas monedas estables que todas equivalen a un dólar, ahora están trabajando para que valga también igual que un euro, pero de momento las más famosas son monedas estables que valen un dólar. ¿Para qué queremos esto? ¿O cómo vamos a poder crear un banco central que emite moneda? Hoy en día, cuando un banco central emite moneda, se supone que es porque tiene una reserva de valor, ¿no? Antes se hacía con oro, hoy en día ya no funciona con oro, sino que es que el Banco Central decide cuánto dinero se va a imprimir. En este caso, no es así. Cada vez que esta MakerDAO, este Banco Central, imprime dinero, siempre tiene que estar colateralizado, siempre tiene que haber un depósito detrás en el cual equivalga exactamente lo mismo que has imprimido. Espero que esto se haya entendido y no, porque la parte de colateral no estamos muy acostumbrados, pero si pensamos que hace muchos años cada dólar estaba respaldado por una parte de oro, sabemos que el oro o el dólar era el colateral de uno o de otro. Hoy en día, nuestro dinero, el colateral es totalmente la confianza. Como en el mundo de Internet y el mundo de blockchain no podemos confiar de uno de los otros porque no hay ningún intermediario, la confianza tiene que ser a través de depósitos, de colateral. En este caso, como podemos ver aquí, el colateral que se utiliza en este banco central es la propia moneda de la blockchain de Ethereum, que se llama Ether, ETH. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo colaterizo, si deposito, por ejemplo, un Ether, ese Ether, por supuesto, sí que es volátil y puede valer $200 o puede valer 500, yo voy a poder pedir un préstamo directamente con el depósito de ese Ether. Esto es al principio, esperemos que en el futuro tú puedas tokenizar, ahora que nos acordamos qué significa, vamos a poder tokenizar, por ejemplo, tu casa, como estás haciendo hoy con los bancos, tú lo que estás haciendo es dándole al banco tu casa, de momento, ellos te dan el dinero y tú le vas a pagar mensualmente. La casa es el colateral del préstamo. Pues aquí igual, yo le voy a dar un Ether o le voy a dar mi casa en el futuro a cambio de dinero. Y yo cuando vaya repagando mi préstamo, entonces me podrán devolver mi colateral, mi depósito, ya sea criptomonedas o sea mi casa. ¿Sí? Y lo último, hemos dicho que tenía tres cosas, este Banco Central. Una es la moneda estable, en el cual no tenemos que depender de ninguna criptomoneda que suba y baje. Otra es que todos estos préstamos para crear moneda van a estar siempre colateralizados. Van a estar a través de depósitos. Y la última, y aquí no es tan importante, pero me gusta decirlo bastante, es que este Banco Central lo puede dirigir cualquier persona y por eso aquí pone gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos centrales europeos, el Banco Central de cualquier país, la Reserva Federal de Estados Unidos, siempre hay alguien que manda. En este caso, al ser descentralizado, en el cual no hay un jefe, no hay intermediarios, cualquier persona que tenga en su cartera parte de los tokens, de la participación de este Banco Central, podría decidir lo que hemos dicho al principio, que es el interés de la creación de estos préstamos. A lo mejor esto se ha confundido un poco, es un poquito difícil, pero al final no deja de ser una digitalización o tokenización de lo que tenemos hoy en día. Bancos centrales y bancos.
los bancos centrales creando dinero y banco dando préstamos. Aquí lo hemos unificado y aparte lo hemos abierto a cualquier persona que pueda decidir si sube o baja el interés. ¿Sí? Para ello, cuando esto se creó, abrió una posibilidad de crear cientos y miles de aplicaciones que estuviesen conectadas a este banco central. Igual que hoy en día tenemos el Banco Central y tenemos miles de bancos alrededor de cada banco central, en este caso tenemos un banco central dentro de la blockchain y aquí lo que están saliendo no son bancos, sino que son aplicaciones. Y cada aplicación va a ser como una fintech. Cada aplicación se enfoca en algo. O soy un marketplace de lending, o hago crowdfunding, o hago pagos, o hago KYC. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a ir mucho más allá de todo esto, porque creo que ya es suficiente. Lo que sí que me gustaría que entendierais, y es a través de un ejemplo, cómo podemos llegar a crear cosas que nunca se han hecho. ¿Por qué? Porque igual que MakerDAO, este banco central, crea una moneda estable, nosotros podemos crear aplicaciones, lo que hoy en día serían las fintech, que utilizan esta moneda estable y utilizan este banco central para emitir monedas y podemos ir más allá y podemos ir juntando aplicaciones, bancos centrales, podemos juntar fintech, podemos juntar las fintech de hoy en día reales a través de las APIs con aplicaciones, ¿sí? Y esto puede llegar a una multitud de aplicaciones que, igual que os he enseñado al principio del todo, un mapa en el cual las fintechs iban conectándose entre ellas. De verdad, este mapa es un mapa de las finanzas descentralizadas, de este Open Finance, en el cual todas están interconectadas. En una creo la moneda estable, en otra doy préstamos, en otra puedo prestar para ganar interés y lo que se está creando es un ecosistema entre todas ellas que está creando esta nueva economía. Espero que esto no haya sido algo muy difícil de entender. Para ello, como acabo de decir, voy a daros un pequeño ejemplo de lo lejos que podremos llegar creando una economía utilizando blockchain, utilizando código abierto, este open source, creando la economía descentralizada, y es a través de este ejemplo. Es lo último que os voy a enseñar por ahora, y es la evolución que ha tenido en un año la creación de la token economía, ¿sí? La economía de los tokens, de las finanzas descentralizadas. Y es que lo primero que surgió, y esto surgió en 2016, es una blockchain que se llama Ethereum y tiene un token que no deja de ser la manera de hacer transacciones dentro de esa blockchain, de esa base de datos, en el cual ese token, bueno, ahora tiene un precio, como he dicho antes, más o menos unos $250 hoy, en el cual mucha gente cree que es una reserva de valor. Claro, si lo comparamos con monedas de países en los cuales hay mucha inflación, podría ser una reserva de valor, pero lo más interesante es que este dinero se puede programar, ¿sí? Este que pone Internet Money o dinero digital es un dinero que se puede programar. ¿Qué quiere decir que podemos programar dinero? Bueno, pues del Ether se programó otra moneda, otro token, en el cual equivalía exactamente lo mismo que el Ether, pero que se podría programar muchísimo más. Ese es el primer paso. Este no es tan importante, ¿sí? Pero sí que les das muchas más propiedades, ¿vale? Entonces tenemos una segunda capa. Tenemos Ether, que es un token para transferir dentro de la blockchain de Ethereum. Tenemos el WEther, que es para darle las propiedades de poder programar ese token y poder hacer lo que tú quieras. Es un poquito abstracto, pero es así, lo que tú quieras. Y de él lo que surgió fue crear el Banco Central. Este Banco Central funciona a través de un token también, de otra moneda. Pero esta moneda no es una moneda para pagar, sino que es una moneda para gobernar, para decidir cuál va a ser el interés de imprimir dinero. Lo que os he dicho antes de que podéis vosotros mismos ser los que decidáis cuánto va a valer el dinero, ¿sí? Como si fueseis el gobernador del Banco Central.
¿sí? Y, lógicamente, este token de gobernanza depende del anterior y el anterior depende del anterior, ¿sí? Es la tercera capa de programación, la tercera capa de tokens que dependen uno de otro. Pero como hemos dicho, este Banco Central, gracias a este token, podemos crear el DAI. El DAI es la moneda estable. Esta moneda estable también es otro token en el cual hemos dicho que es una moneda estable, en el cual depende de la primera moneda, siempre depende de la primera moneda, de momento, y depende del anterior, que es este MakerDAO, este MKR, en el cual depende del interés. ¿Sí? Pero cuando ya pensamos que esto ya sustituía al modelo actual financiero, vimos que programar unas finanzas descentralizadas podríamos llegar a mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que se creó otro token. Este token se llama CDAI y es exactamente lo mismo que el DAI, que la moneda estable, pero aparte, solo por tener esta moneda estable, estás prestando dinero a aquellas personas que quieren tomar prestado para otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de yo tener euros o dólares o cualquier moneda y yo irme a una fintech y decir, oye, quiero prestar 1.000 euros a esta empresa al cambio de un interés. En cambio de hacer todo ese proceso, yo solo por tener o por adquirir, comprar una moneda estable que se llama CDAI, directamente mi cuenta estará ganando interés porque el dinero que está en mi cuenta a la vez estará prestando dinero a terceros. Y cuando crees que esto ya es un avance enorme, inventaron el RDAI, que es exactamente lo mismo que el CDAI. ¿Qué quiere decir esto? Que es una moneda que solo por tener en tu cuenta te dan interés. En este caso, el RDAI te pregunta a quién o a qué quieres que vaya ese interés. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una cuenta, como si fuese una cuenta bancaria, en el cual, en lugar de tener euros, tienes RDAI y el interés que te va generando, tú podrías decir el 10% de mi cuenta que vaya a mis hijos y el 10% que vaya a una ONG o que vaya donde quiera. Y aquí viene la respuesta a la primera diapositiva que hemos visto hoy. ¿Cómo podríamos pagar Amazon Prime o podríamos pagar Netflix o la suscripción de N26 solo con tener nuestro dinero parado o utilizando RDAI? Esta es la respuesta. Solo por tener dinero en tu cuenta bancaria tendrías que seleccionar a quién quieres que el interés que va generando tu cuenta bancaria, que hoy en día es el 0,25 al menos en Europa, aquí más o menos hoy en día es un 7-8%, ¿a quién quieres que vaya ese 8%? ¿A una ONG? ¿A Netflix para pagarte la suscripción? ¿O me lo gano yo solo? Imaginaos qué es lo que se podría crear solo con la habilidad de poder programar el dinero. Hoy en día estamos aquí, pero necesitamos a gente que piense más allá y pueda empezar a pensar otro tipo de ideas. Y ya para acabar, y entonces haremos las preguntas. ¿Cuál es el futuro? Bueno, esto no es mi opinión, esto es mi opinión más la opinión de Internet y de mis compañeros, y es que los bancos tradicionales lo que van a acabar siendo van a ser depósitos o custodios de los bienes reales, no digitales. Van a ser al final los que te aporten las tarjetas de crédito y a lo mejor algunos e-wallets. Las fintechs, por otro lado, lo que te van a aportar son los usuarios, ¿no? Las fintechs sí que se destacan por tener una buena experiencia de usuario, una muy buena interfaz, y esto es lo que quieren los usuarios, ¿no? Al final los millennials nos vamos acostumbrando a esto. Las fintechs también serán los que unan estos marketplaces de préstamos, por ejemplo, o de inversión, o los que te ofrezcan seguros o hipotecas. Pero esto era hasta que hace 1 año y medio surgió todo este movimiento de finanzas descentralizadas en el cual podría perfectamente reemplazar al objetivo que tienen las fintech y mucho más allá, ya que los servicios financieros que puede ofrecer una finanza descentralizada, cualquier aplicación, es mucho más de lo que puede ofrecer una fintech hoy en día. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, tokenizando bienes reales o utilizando
el colateral cualquiera, no solo criptomonedas, sino casas, coches o lo que necesites. Crear un interés global, también muy interesante, porque al final en cada lugar del mundo hay un tipo de interés diferente respecto a su economía. Aquí no dependerías de tu país, sino de una economía global. Y podríamos crear incluso aplicaciones con mercado de predicciones, con información global, mucho más transparente, abierta, etcétera, etcétera. Y para acabar, una sorpresa. Antes he enseñado que este era el mapa de la conexión entre aplicaciones de finanzas descentralizadas. Esto, como podéis ver aquí, es de mayo de 2019. Aquí es en agosto de 2019. Y aquí es el pasado octubre cuando, como pueden ver, se ha creado un ecosistema enorme y gigante en el cual todas las aplicaciones, de manera anónima, pero de manera abierta, confían entre ellas y se puede crear una economía paralela, vamos a decirlo, llamarlo así, en el cual es totalmente descentralizada y que empodera al usuario final.